Pero lo que más le intrigaba era la forma en que algunos clientes reaccionaban ante ella. No todos, solo unos pocos. Un gesto de reconocimiento, una mirada prolongada, una conversación en voz baja, como si la conocieran o creyeran conocerla, de algún otro contexto. Cuando el restaurante comenzó a vaciarse, Alejandro pidió la cuenta y se disponía a marcharse cuando algo captó su atención. Elena estaba hablando con una mujer mayor en una mesa cercana a la entrada. La mujer sostenía la mano de Elena entre las suyas, con una expresión de profunda gratitud en su rostro arrugado. Sin pensarlo, Alejandro se acercó lo suficiente para escuchar su conversación. «Nunca podré agradecerte lo suficiente», decía la mujer con voz emocionada. «Lo que hiciste por mi hijo». «Por favor, señora Martínez», respondió Elena con suavidad. «No fue nada. Cualquiera habría hecho lo mismo». «No, querida, no cualquiera. Eres un ángel, aunque te empeñes en negarlo». Elena pareció incómoda con el elogio. «Debo volver al trabajo. Ha sido un placer verla de nuevo». La mujer asintió y soltó su mano a regañadientes. Cuando se levantó para marcharse, notó la presencia de Alejandro y lo saludó con una inclinación de cabeza, sin reconocerlo aparentemente. Elena, sin embargo, se giró y lo miró directamente, como si hubiera sentido su presencia. Sus ojos se encontraron y por un instante Alejandro creyó ver algo en ellos. ¿Alarma? ¿Resignación? Fue solo un momento, antes de que su expresión volviera a ser la máscara de serenidad profesional que parecía llevar siempre. «Señor Montero», saludó con formalidad. «No sabía que vendría esta noche». «Evidentemente», respondió él estudiándola con intensidad. «¿Quién era esa mujer?» Elena dudó un instante. Una cliente habitual de la cafetería donde trabajaba antes. Una coincidencia agradable. Parecía muy agradecida por algo que hiciste por su hijo. Exagera. Solo le ayudé a encontrar trabajo. En cuando lo necesitaba, Alejandro sabía que mentía, o al menos que no contaba toda la verdad. Había visto la emoción en el rostro de la anciana. Había escuchado la devoción en su voz. «Señorita Vega, no me gusta que me mientan. Y a mí no me gusta que me espíen, señor Montero», respondió ella con una calma que contrastaba con la dureza de sus palabras. «Si tiene preguntas sobre mi desempeño laboral, estoy dispuesta a responderlas. Mi vida privada es precisamente eso, privada». La respuesta lo dejó momentáneamente sin palabras. Nadie le hablaba así. Nadie se atrevía a establecer límites con Alejandro Montero. «Trabajo para usted, no le pertenezco», añadió Elena, como si hubiera leído sus pensamientos. «Si eso es inaceptable, puede prescindir de mis servicios ahora mismo». Alejandro la miró fijamente, dividido entre la indignación y una extraña admiración. Esta mujer tenía algo que él rara vez encontraba: integridad auténtica, sin pretensiones. «La inauguración es pasado mañana», dijo finalmente. «Te necesito en mi equipo. Entonces respete mis límites, señor Montero. Es lo mínimo que exijo para continuar». «¿Exigir? ¿Tú a mí?» Alejandro soltó una risa breve, incrédula. «Eres valiente, Elena Vega. O quizás solo imprudente. La línea entre ambas es muy fina», respondió ella con una leve sonrisa. «Como bien debe saber alguien que ha construido un imperio desde cero, y de nuevo esa sensación, esa familiaridad inquietante, como si ella supiera más sobre él de lo que debería, como si compartieran un secreto que él no podía recordar. «¿Nos conocemos de antes, Elena?», preguntó directamente, abandonando las formalidades. «Y esta vez quiero la verdad». Algo cambió en la expresión de Elena. Una sombra cruzó su rostro, tan fugaz que Alejandro casi creyó haberla imaginado. «Todos tenemos pasados complicados, señor Montero», respondió finalmente. «A veces es mejor dejarlos donde están
En 1900, el pasado, antes de que pudiera insistir, el teléfono de Alejandro vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Salgado. Información urgente. Llámeme cuando pueda. Cuando levantó la vista, Elena ya se había alejado, regresando a sus tareas como si la conversación nunca hubiera ocurrido. Alejandro salió del restaurante con la mente en ebullición. En el ascensor privado, que lo llevó directamente al garaje, marcó el número de Salgado. «¿Qué tienes?», preguntó sin preámbulos. «Señor Montero, he encontrado algo grande». La voz de Salgado sonaba tensa, casi emocionada. Durante ese año que Elena Vega desapareció, estuvo trabajando como asistente temporal en Grupo Montero. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué has dicho?». Trabajó en su empresa durante 6 meses, en 2010. En el departamento financiero, como asistente administrativa, bajo un contrato temporal que no se renovó. «Es imposible», murmuró Alejandro. «Lo recordaría». «Señor Montero, en ese momento usted tenía más de 5.000 empleados, y ella era solo una trabajadora temporal de bajo nivel. Pero hay más». «Continúa», ordenó Alejandro, mientras subía a su coche. «Su contrato terminó exactamente 3 días después de que usted recibiera el préstamo del fondo extranjero que salvó al Grupo Montero. Y aquí viene lo más interesante. Elena Vega fue quien preparó parte de la documentación para ese préstamo. Su firma aparece en algunos de los documentos preliminares». Alejandro se quedó en silencio, intentando procesar la información. Fragmentos de recuerdos comenzaban a emerger en su mente. Una oficina atestada de documentos, noches interminables revisando contratos. Y quizás, solo quizás, una joven asistente que trabajaba en silencio en un rincón, a quien nunca prestó verdadera atención. «Hay algo más, señor Montero», continuó Salgado. «Algo que no puedo explicar todavía». Después de dejar el grupo, Montero, Elena Vega, ingresó una cantidad considerable de dinero en su cuenta bancaria. Dinero que no parece provenir de ninguna fuente identificable. ¿Cuánto dinero? 200.000 euros. Alejandro sintió que un escalofrío recorría su espalda. ¿Insinúas que pudo haber algún tipo de irregularidad en ese préstamo? No. Insinúo nada, señor Montero. Solo le presento los hechos, pero debo admitir que la coincidencia es inquietante. «Sigue investigando», ordenó Alejandro. «Quiero saber exactamente qué papel jugó Elena Vega en la obtención de ese préstamo y de dónde salió ese dinero. Lo haré, pero debo advertirle que estamos entrando en terreno delicado. Si hubo alguna irregularidad y empezamos a hacer demasiadas preguntas». «Entiendo los riesgos», lo interrumpió Alejandro, «pero necesito saber la verdad». Cuando colgó, permaneció inmóvil en el asiento de su coche con la mirada perdida. El pasado que había creído enterrado estaba emergiendo, amenazando con desestabilizar los cimientos de su presente. ¿Quién era realmente Elena Vega? ¿Una simple camarera con un pasado complicado? ¿O alguien que guardaba secretos que podrían destruirlo? Y lo más inquietante de todo, ¿por qué había regresado a su vida precisamente ahora? Esa noche, mientras contemplaba Madrid desde la terraza de su ático, Alejandro experimentó algo que hacía años no sentía. Miedo. No el miedo racional a perder dinero o poder, sino un miedo más profundo y primitivo. El miedo a descubrir que toda su vida, todo lo que había construido, podría estar basado en una mentira que no recordaba. Y en medio de ese miedo, una imagen persistía en su mente. Los ojos de Elena, con esa mezcla de calma y tristeza que parecía contener secretos que él apenas comenzaba a vislumbrar. La mañana de la inauguración del Lumière amaneció con un cielo despejado sobre Madrid, como si la naturaleza quisiera contribuir al éxito del evento.
Para cualquier observador externo, Alejandro Montero parecía el mismo de siempre, impecablemente vestido, controlando cada detalle, proyectando esa aura de poder y confianza que lo caracterizaba. Pero internamente una tormenta rugía. No había dormido. Las revelaciones de Salgado lo habían mantenido despierto, reviviendo fragmentos de aquel período oscuro de 2010, intentando recordar a una joven asistente que podría haber pasado desapercibida en medio del caos. Pero los recuerdos eran difusos, distorsionados por el agotamiento y la ansiedad que había experimentado entonces. «Señor Montero, los periodistas comenzarán a llegar en 1 hora», informó Claudia, entrando en su oficina con una tablet donde se mostraba el programa detallado de la inauguración. «El chef Ramírez ya está en el Lumière supervisando los preparativos finales». Alejandro asintió mecánicamente. «¿Alguna noticia de Salgado?» Claudia pareció sorprendida por la pregunta. «No, señor. ¿Esperaba algún informe?» «No es asunto tuyo», respondió con más brusquedad de la habitual. «Organiza mi agenda para que pueda estar en el Lumière a las 6. Quiero revisar todo, personalmente antes de que lleguen los invitados». Cuando Claudia salió, Alejandro tomó su teléfono y marcó el número de Salgado. El investigador respondió al tercer tono. «Estaba a punto de llamarlo», dijo Salgado sin preámbulos. «He encontrado algo que podría explicarlo todo. Te escucho. He rastreado el origen de los 200.000 euros que Elena Vega recibió. Provenían de una cuenta en Suiza, a nombre de una empresa fantasma vinculada al fondo de inversión que le concedió el préstamo». Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. «¿Estás sugiriendo que fue un soborno?» «No exactamente», respondió Salgado con cautela. «He hablado con algunos exempleados del departamento financiero que trabajaron con ella. Todos coinciden en algo. Elena Vega fue quien identificó una cláusula legal que permitió reestructurar su deuda en términos favorables. Una cláusula que sus abogados habían pasado por alto, y por eso le pagaron 200.000 euros. Aquí es donde la historia se vuelve inusual. Según mis fuentes, Elena no negoció ese pago. Fue una gratificación que el fondo decidió otorgarle después de que el acuerdo se cerrara. Y lo más extraño, ella intentó rechazarlo. ¿Rechazarlo? ¿Por qué alguien rechazaría tanto dinero? Esa es la pregunta del millón, señor Montero. Pero hay algo más que debería saber. El accidente que le causó las cicatrices y la cojera no fue un accidente. Alejandro se tensó. «Explícate». «Fue un ataque. 3 meses después de dejar el grupo Montero, Elena Vega fue agredida brutalmente por desconocidos. La policía nunca encontró a los culpables, pero el informe sugiere que pudo ser un ajuste de cuentas». ¿Relacionado con el préstamo? Es posible. Algunos de los inversores minoritarios del fondo perdieron mucho dinero con ese acuerdo. El préstamo que salvó su imperio fue muy controvertido en ciertos círculos financieros. Alejandro se pasó una mano por el rostro, intentando procesar la información. ¿Estás diciendo que esta mujer salvó mi empresa, rechazó una recompensa y luego fue atacada posiblemente por haberme ayudado? Los hechos apuntan en esa dirección, sí. Pero, ¿por qué? ¿Por qué me ayudaría? ¿Qué ganaba ella con esto? Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Eso, señor Montero, es algo que tendrá que preguntarle usted mismo. Cuando colgó, Alejandro permaneció inmóvil, con la mirada perdida en el horizonte de Madrid. La imagen de Elena Vega adquiría una nueva dimensión, más compleja y desconcertante. No era una amenaza como había temido inicialmente, sino algo mucho más difícil de comprender, una benefactora anónima que había sufrido por ayudarlo, pero seguía sin entender el motivo.
¿Por qué alguien arriesgaría tanto por un hombre que ni siquiera conocía? ¿Y por qué regresar ahora, después de tantos años, para trabajar como simple camarera en su restaurante? Las horas siguientes transcurrieron en una nebulosa. Alejandro asistió a reuniones, firmó documentos, dio instrucciones precisas sobre la inauguración, pero su mente estaba en otro lugar, en otro tiempo. A las 6 en punto, su Bentley se detuvo frente al Hotel Montero Grand. El vestíbulo estaba ya lleno de actividad, personal ultimando detalles, fotógrafos preparando sus equipos, relaciones públicas coordinando la llegada de los invitados VIP. Alejandro subió directamente al Lumière. El restaurante estaba transformado para la ocasión. Arreglos florales estratégicamente colocados, iluminación perfectamente ajustada, una pequeña orquesta de cámara afinando sus instrumentos en un rincón. Todo exactamente como lo había planeado. «Señor Montero, todo está listo», informó el maître, acercándose con evidente nerviosismo. Los camareros han sido instruidos según sus especificaciones y el chef Ramírez asegura que la cocina está preparada para ofrecer el mejor servicio de su carrera. Alejandro asintió distraídamente, sus ojos recorriendo el espacio en busca de una figura específica. «¿Dónde está la señorita Vega?» «En la sala de personal, señor. Llegó hace una hora y ha estado ayudando con los preparativos finales. Dile que venga a mi despacho. Ahora». El maître pareció sorprendido, pero asintió y se alejó rápidamente. Alejandro se dirigió al pequeño despacho que había habilitado en la planta del restaurante, un espacio elegante pero funcional desde donde podía supervisar las operaciones. 5 minutos después, un suave golpe en la puerta anunció la llegada de Elena. Entró con esa calma que parecía acompañarla siempre, vestida con el uniforme del Lumière, el cabello recogido en un moño impecable. «¿Quería verme, señor Montero?» Alejandro la observó en silencio durante unos segundos, como si la viera por primera vez. Ahora que sabía parte de la verdad, notaba detalles que antes había pasado por alto. La dignidad con que llevaba sus cicatrices, la fortaleza que emanaba de su aparente fragilidad. «Siéntate, Elena», dijo finalmente, señalando la silla frente a su escritorio. No era una orden, sino una invitación. Ella obedeció, manteniendo su expresión serena, aunque Alejandro creyó detectar un destello de resignación en sus ojos, como si hubiera estado esperando este momento. «Sé quién eres», comenzó Alejandro, yendo directamente al grano. «Sé que trabajaste para mí en 2010. Sé que fuiste tú quien encontró la cláusula legal que permitió salvar mi empresa. Y sé lo que te ocurrió después». Elena no mostró sorpresa. Simplemente asintió levemente como confirmando hechos ya conocidos. «Lo que no sé», continuó Alejandro, inclinándose hacia adelante, «es por qué. ¿Por qué ayudar a un hombre que probablemente ni siquiera notó tu existencia? ¿Por qué rechazar una recompensa que merecías? ¿Y por qué, después de todo, lo que sufriste, volver a trabajar para mí como camarera?» Elena mantuvo la mirada fija en él durante un largo momento, como si evaluara cuánto revelar. Cuando finalmente habló, su voz era suave, pero firme. «A veces, señor Montero, las personas hacen cosas no por lo que pueden ganar, sino por lo que es correcto». «No me vengas con frases hechas», replicó Alejandro, aunque sin hostilidad. «Quiero la verdad. La merezco». Elena suspiró levemente, y por primera vez Alejandro vio una grieta en su fachada de serenidad. «La verdad», comenzó, y luego se detuvo, como si las palabras fueran difíciles de encontrar. «La verdad es que usted no me recuerda, pero yo lo recuerdo perfectamente. No del departamento financiero, sino de antes, mucho antes». Alejandro frunció el ceño, confundido. «¿De dónde?» «De Oviedo. Yo tenía 16 años y trabajaba después de clase en la cafetería de mi tío».
Usted venía cada tarde, se sentaba en la misma mesa junto a la ventana y trabajaba durante horas en su ordenador. Estaba empezando su primera empresa, creo. Un recuerdo difuso comenzó a formarse en la mente de Alejandro. La cafetería cerca de la universidad, donde pasaba horas desarrollando el plan de negocios que eventualmente se convertiría en la semilla del Grupo Montero. Apenas hablábamos, continuó Elena. Un café, gracias, la cuenta, por favor. Eso era todo. Pero un día dejó caer sin querer su cartera al salir. Corrí tras usted para devolvérsela. No lo recuerdo, murmuró Alejandro, aunque algo en su interior se agitaba, como si un recuerdo enterrado luchara por emerger. No esperaba que lo hiciera. Fue un momento insignificante para usted. Pero lo que dijo después, eso lo cambió todo para mí. ¿Qué dije? Los ojos de Elena adquirieron un brillo especial, como si estuviera reviviendo aquel momento. Me miró, sorprendido de que hubiera corrido 3 calles para alcanzarlo, y dijo: «La honestidad es el bien más valioso en un mundo donde todo tiene precio. Nunca la pierdas». Y luego sacó todo el dinero que llevaba y me lo ofreció como recompensa. Alejandro sintió un escalofrío. Recordaba vagamente el incidente, pero sobre todo reconocía aquella frase. Era algo que su padre, un hombre honrado pero pobre, solía decirle. «¿Y qué hiciste?», preguntó, aunque ya intuía la respuesta. «Lo rechacé», respondió Elena con sencillez. «Le dije que no había hecho nada extraordinario, solo lo correcto. Usted insistió, yo me negué. Finalmente, me preguntó mi nombre y me dijo que algún día me devolvería el favor. Y años después, cuando me viste al borde de la ruina, decidiste ser tú quien me devolviera el favor a mí», concluyó Alejandro, comenzando a entender. Elena asintió. «La vida da muchas vueltas». Cuando vi su nombre en los periódicos, hablando de la crisis que atravesaba el Grupo Montero, recordé a aquel joven emprendedor de la cafetería. Conseguí un trabajo temporal en su empresa y cuando descubrí la cláusula que podía salvarlo, simplemente hice lo que debía hacer. Pero rechazaste el dinero que te ofrecieron después. No lo hice por dinero, señor Montero. Lo hice porque creía en lo que usted representaba. Alguien que había construido algo desde cero con trabajo duro y visión. Alejandro se levantó y caminó hasta la ventana, necesitando espacio para procesar lo que estaba escuchando. Era una historia tan simple y a la vez tan extraordinaria que resultaba difícil de asimilar. «¿Y el ataque?», preguntó sin volverse. «¿Fue por ayudarme?». Hubo un breve silencio antes de que Elena respondiera. Algunos inversores minoritarios del fondo no estaban contentos con el acuerdo. Creían que yo había manipulado información para favorecerlo a usted. Me advirtieron que me mantuviera alejada, pero no les hice caso. Subestimé su rencor». Alejandro se giró para mirarla, sintiendo una mezcla de culpa y admiración. «¿Por qué no me buscaste después? Podría haberte ayudado, protegido». «¿Y qué habría pensado usted?», preguntó Elena con una sonrisa triste. «¿Que era una oportunista buscando sacar provecho? Preferí desaparecer, reconstruir mi vida lejos de todo aquello. Entonces, ¿por qué volver ahora? ¿Por qué solicitar un trabajo en mi restaurante después de todo este tiempo?». Elena bajó la mirada por primera vez, como si esta parte de la historia fuera más difícil de contar. «Hace 6 meses me diagnosticaron una enfermedad. Nada terminal, pero requiere un tratamiento costoso que no puedo permitirme. El dinero que rechacé entonces, ahora lo necesito desesperadamente. Y en lugar de pedírmelo directamente, ¿decidiste solicitar trabajo como camarera?», preguntó Alejandro, incrédulo. «No quería su caridad, señor Montero. Quería ganarme el dinero honradamente. Pensé que si demostraba mi valía, quizás podría ascender, conseguir un mejor salario». Alejandro la miró fijamente, sintiendo que algo fundamental cambiaba dentro de él.
Durante años había construido su vida sobre la premisa de que todo y todos tenían un precio, de que las relaciones humanas eran transacciones donde cada parte buscaba su beneficio. Y ahora esta mujer desafiaba toda su visión del mundo con su simple integridad. Elena, dijo finalmente, usando su nombre con una nueva familiaridad. Lo que hiciste por mí no tiene precio. Me salvaste cuando estaba al borde del abismo y ni siquiera esperabas reconocimiento. Y después sufriste por ello. No busco su lástima, señor Montero, respondió ella con dignidad. Solo un trabajo honesto que me permita pagar mi tratamiento. No es lástima, replicó él con firmeza. Es justicia, y quizás también es una lección que necesitaba aprender. Se acercó a su escritorio y tomó una decisión que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba basada en cálculos fríos, sino en algo más profundo, más humano. A partir de mañana serás la directora de responsabilidad social del Grupo Montero, un nuevo departamento que se encargará de identificar y apoyar causas que realmente marquen la diferencia. Tu primer proyecto será establecer un fondo para tratamientos médicos de personas sin recursos. Elena lo miró con sorpresa genuina. Señor Montero, yo no tengo experiencia en gestión corporativa. No puedo aceptar un puesto para el que no estoy cualificada. Tienes algo mucho más valioso que experiencia, Elena. Tienes integridad, y eso es precisamente lo que necesito a mi lado. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era Claudia, su asistente. Señor Montero, los primeros invitados. Están llegando. Su presencia es requerida en la entrada. Alejandro asintió. Estaré allí en un momento. Cuando Claudia se retiró, volvió a mirar a Elena, que parecía estar procesando todo lo ocurrido. La inauguración debe continuar, dijo con una leve sonrisa. Pero esta conversación no ha terminado. Mañana hablaremos sobre los detalles de tu nuevo puesto y, por supuesto, sobre tu tratamiento médico que correrá por cuenta de la empresa. No sé qué decir, murmuró Elena, visiblemente emocionada por primera vez desde que Alejandro la conocía. No digas nada, respondió él, extendiendo su mano para ayudarla a levantarse. Solo acompáñame esta noche. Quiero que estés a mi lado cuando presente el Lumière al mundo. Después de todo, sin ti, ni el restaurante ni el Grupo Montero existirían hoy. Mientras salían juntos del despacho, Alejandro sintió algo que hacía años no experimentaba, una conexión genuina con otro ser humano, no basada en el poder o el interés, sino en algo más profundo y verdadero. Esa noche, mientras presentaba oficialmente el Lumière a la élite madrileña, con Elena discretamente a su lado, Alejandro Montero comprendió que había encontrado algo mucho más valioso que un nuevo restaurante exitoso. Había redescubierto una parte de sí mismo que creía perdida, la capacidad de reconocer y valorar la bondad desinteresada. Y mientras observaba a Elena interactuar con los invitados, llevando sus cicatrices con dignidad, Alejandro supo que su vida había cambiado para siempre. No por el éxito del Lumière, que sin duda sería notable, sino por haber encontrado, en la persona más inesperada, un recordatorio de que incluso en un mundo donde todo parecía tener precio, algunas cosas seguían siendo invaluables. 6. Meses después de la inauguración del Lumière, Alejandro Montero contemplaba Madrid desde un ángulo completamente nuevo. No desde la soledad de su ático o la altura imponente de su oficina corporativa, sino desde la azotea de un modesto edificio en un barrio obrero rodeado de risas y conversaciones animadas. Era la inauguración del primer centro comunitario financiado por la Fundación Montero, un proyecto que había nacido de una conversación con Elena aquella noche de revelaciones. Lo que comenzó como una idea para crear un departamento de responsabilidad social se había transformado en algo mucho más ambicioso.
una fundación independiente dedicada a devolver a la sociedad parte de lo que el Grupo Montero había recibido de ella. Impresionante, ¿verdad?, dijo Elena, acercándose a su lado con 2 copas de champán. Vestía un traje elegante pero sobrio, muy diferente al uniforme de camarera con el que la había conocido. Su tratamiento médico estaba funcionando, y aunque aún cojeaba ligeramente, su rostro irradiaba una vitalidad que antes solo se intuía. «Más de lo que imaginé», admitió Alejandro, aceptando la copa. «Cuando propusiste convertir este edificio abandonado en un centro comunitario, tenía mis dudas». Elena sonrió. Esa sonrisa que Alejandro había aprendido a valorar por su autenticidad. Las mejores transformaciones siempre generan dudas al principio. Es parte del proceso. Alejandro sabía que no se refería solo al edificio. Los últimos 6 meses habían sido un período de profunda transformación personal. Bajo la influencia sutil pero constante de Elena, había comenzado a cuestionar muchas de las premisas sobre las que había construido su vida y su imperio. «¿Sabes qué es lo más sorprendente?», comentó, observando a los vecinos del barrio, que recorrían las instalaciones con expresiones de asombro y gratitud. «Que me siento más satisfecho con este proyecto que con la inauguración del Lumière, y el Lumière costó 20 veces más». «No todo lo valioso tiene un precio alto», respondió Elena, repitiendo una frase que se había convertido en una especie de mantra entre ellos. «A veces, lo que realmente importa es el impacto en las vidas de las personas». Alejandro asintió, recordando cómo había cambiado su propia perspectiva. Antes medía el éxito exclusivamente en términos de beneficios, expansión y poder. Ahora, sin abandonar su visión empresarial, había incorporado una nueva dimensión a su definición de éxito: la capacidad de generar un cambio positivo en su entorno. «El Consejo de Administración sigue sin entenderlo del todo», comentó con una sonrisa irónica. «Creen que es una estrategia de marketing elaborada. ¿Y eso te preocupa?». Alejandro negó con la cabeza. «En absoluto. Que piensen lo que quieran, mientras nos dejen continuar con la fundación». Se alejaron del borde de la azotea y caminaron entre los invitados. Era una mezcla inusual. Ejecutivos del Grupo Montero en trajes caros conversando con trabajadores sociales, artistas locales y vecinos del barrio. Un encuentro que, meses atrás, Alejandro habría considerado impensable. «Señor Montero», lo saludó una mujer mayor que Alejandro reconoció como la señora Martínez, la misma que había visto hablando con Elena en el Lumière aquella noche. «Quería agradecerle personalmente lo que está haciendo por nuestro barrio. Mi nieto podrá usar la biblioteca digital para sus estudios». «El agradecimiento es mutuo, señora Martínez», respondió Alejandro con sinceridad. «Este centro nos permite devolver algo a la comunidad». Cuando la mujer se alejó, Elena lo miró con una expresión de orgullo que lo hizo sentir extrañamente vulnerable. «¿Qué?», preguntó, ligeramente incómodo ante esa mirada. «Nada», respondió ella. «Solo que a veces me sorprende lo mucho que has cambiado en tan poco tiempo». «No he cambiado tanto», se defendió Alejandro. «Sigo siendo el mismo hombre de negocios implacable. Pregúntale a cualquiera de mis competidores». Elena rió suavemente. «Oh, no lo dudo. Pero ahora hay algo más. Una dimensión que antes no permitías que se manifestara». Alejandro sabía que tenía razón. Seguía siendo un negociador feroz y un estratega brillante, pero ya no veía el mundo exclusivamente como un tablero de ajedrez donde las personas eran simples piezas a mover. Había redescubierto una capacidad para la empatía que creía perdida desde su juventud. «Si he cambiado», admitió finalmente, «es porque tú me recordaste algo que había olvidado». «¿Y qué es eso?». «Que la verdadera fortaleza no está en el control absoluto,
sino en la capacidad de reconocer el valor de lo que no se puede controlar, la bondad desinteresada, la integridad, la conexión humana genuina. Elena lo miró con una mezcla de sorpresa y emoción contenida. Era la primera vez que Alejandro expresaba tan abiertamente el impacto que ella había tenido en su vida. «Vaya», dijo finalmente, «¿quién iba a decir que el temible Alejandro Montero tenía un filósofo escondido dentro?» Ambos rieron, compartiendo un momento de complicidad que se había vuelto cada vez más frecuente entre ellos. Su relación había evolucionado de una manera que ninguno de los dos había anticipado. No era romántica, al menos no en el sentido convencional, pero había una intimidad, un entendimiento mutuo que trascendía las categorías habituales. «Hablando de cambios», dijo Alejandro, cambiando ligeramente de tema, «he estado pensando en el futuro del Grupo Montero». «¿En qué sentido?» «En que quizás sea hora de replantear algunas de nuestras prioridades corporativas. Seguir siendo rentables, por supuesto, pero incorporando criterios éticos y de sostenibilidad más rigurosos». Elena asintió, comprendiendo la magnitud de lo que Alejandro estaba considerando. No era simplemente añadir un departamento de responsabilidad social a una estructura existente, sino repensar los fundamentos mismos del imperio que había construido. «Será un camino difícil», advirtió. «Cambiar la cultura de una organización tan grande no ocurre de la noche a la mañana». «Lo sé, pero si algo he aprendido en estos meses es que los cambios más significativos rara vez son fáciles». Se detuvieron frente a un mural que decoraba una de las paredes del centro comunitario. Era una obra colectiva, creada por artistas locales y niños del barrio, que representaba una ciudad donde los rascacielos y las viviendas modestas coexistían en armonía, unidos por puentes de colores vibrantes. «Me gusta esta metáfora visual», comentó Alejandro, contemplando el mural. «Diferentes realidades conectadas, no separadas». «Es exactamente lo que intentamos construir», respondió Elena. «Puentes entre mundos que normalmente no se tocan». Un grupo de niños se acercó a ellos, liderados por una pequeña de unos 8 años, con trenzas coloridas y una sonrisa contagiosa. «¿Usted es el señor rico que ha pagado todo esto?», preguntó la niña sin rodeos, provocando risas nerviosas entre los adultos que la acompañaban. Alejandro, lejos de ofenderse, se agachó para quedar a su altura. «Sí, supongo que sí. ¿Te gusta?» «Es genial», exclamó la pequeña. «Sobre todo la sala de ordenadores. Antes tenía que ir a la biblioteca pública y siempre estaban ocupados». «Me alegra que te guste», respondió Alejandro con una sonrisa genuina. «¿Cómo te llamas?» «Lucía. Y voy a ser empresaria como usted cuando sea mayor, pero voy a construir parques y bibliotecas en vez de hoteles caros». Los adultos contuvieron la respiración, temiendo que el comentario ofendiera a Alejandro, pero él soltó una carcajada sincera. «Es un excelente plan, Lucía. Y cuando estés lista para empezar, ven a verme. Quizás podamos trabajar juntos». La niña asintió con seriedad, como si acabaran de cerrar un trato de negocios, y luego corrió con sus amigos hacia otra parte del centro. «Creo que acabas de encontrar a tu sucesora», comentó Elena cuando se quedaron solos. «Posiblemente», concedió Alejandro. «Tiene la audacia necesaria, sin duda». Continuaron recorriendo el centro, saludando a invitados y escuchando historias de cómo las nuevas instalaciones cambiarían la vida del barrio. Para muchos de los vecinos, tener acceso a una biblioteca digital, talleres de formación profesional y espacios culturales representaba oportunidades que antes parecían inalcanzables. Al caer la tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, Alejandro y Elena se encontraron nuevamente en la azotea. El sol se ponía sobre Madrid, bañando la ciudad en tonos dorados y rojizos. «¿Sabes qué día es hoy?»,
preguntó Elena, rompiendo un silencio cómodo que se había instalado entre ellos. Alejandro la miró con curiosidad. ¿Debería saberlo? Hace exactamente 15 años, un joven emprendedor dejó caer su cartera en una cafetería de Oviedo, y una camarera adolescente corrió 3 calles para devolvérsela. Alejandro sintió una oleada de emoción que no intentó reprimir. ¿Cómo puedes recordar la fecha exacta? Elena sonrió con una mezcla de timidez y determinación. Porque ese día cambió mi vida. Tus palabras sobre la honestidad me dieron un norte cuando más lo necesitaba. Y tú cambiaste la mía, aunque tardé 15 años en darme cuenta, respondió Alejandro. Es curioso cómo funciona el destino, ¿no crees? Cómo pequeños gestos pueden tener consecuencias tan profundas. No creo que sea el destino, reflexionó Elena. Creo que son las decisiones que tomamos cada día. Tú decidiste decirme aquellas palabras sobre la honestidad. Yo decidí devolverte la cartera sin esperar recompensa. Años después, decidí ayudarte cuando estabas en problemas. Y tú decidiste escucharme cuando regresé a tu vida. Una cadena de decisiones que nos ha traído hasta aquí, concluyó Alejandro, contemplando la ciudad que se extendía ante ellos, a un lugar que nunca imaginé que existiera. ¿Te arrepientes?, preguntó Elena, con un atisbo de vulnerabilidad en su voz. Alejandro negó con firmeza. En absoluto. Por primera vez en muchos años, siento que estoy construyendo algo que trasciende el éxito material, algo con significado real. Se quedaron en silencio, observando cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, creando un nuevo paisaje de brillos y sombras. Alejandro pensó en el hombre que había sido 6 meses atrás, poderoso, respetado, temido incluso, pero profundamente solo. Un hombre que medía su valor por sus posesiones y su control sobre los demás. Y luego pensó en quién estaba llegando a ser. Alguien que comenzaba a entender que la verdadera riqueza no se contabiliza en cuentas bancarias, sino en vidas tocadas, en cambios positivos generados, en conexiones humanas auténticas. Tengo una propuesta, dijo repentinamente, girándose hacia Elena. Quiero que la Fundación Montero se expanda, no solo centros comunitarios, sino programas educativos, becas, apoyo a emprendedores sociales. Un ecosistema completo de cambio positivo. Los ojos de Elena se iluminaron con entusiasmo. Es una visión ambiciosa, y quiero que tú la lideres, continuó Alejandro. No como directora de un departamento, sino como presidenta de la fundación, con autonomía total y recursos suficientes para hacerla crecer. Alejandro, yo no tengo experiencia en gestionar algo de esa magnitud, protestó Elena, aunque Alejandro podía ver que la idea la emocionaba. Tienes algo mucho más valioso, visión y corazón. Lo demás se aprende. Además, añadió con una sonrisa, estaré a tu lado para apoyarte en lo que necesites. Elena lo miró fijamente, como evaluando su sinceridad. ¿Por qué yo? Podrías contratar a cualquier ejecutivo con experiencia en el sector no lucrativo. Porque confío en ti, respondió Alejandro con sencillez. Porque has demostrado, no una, sino 2 veces, que tu brújula moral es infalible, y porque creo que juntos podemos crear algo extraordinario. La palabra juntos quedó flotando entre ellos, cargada de significados que ninguno de los dos estaba preparado para explorar completamente. No todavía, pero estaba allí como una promesa, como una posibilidad. De acuerdo, aceptó finalmente Elena, pero con una condición. ¿Cuál? Que nunca perdamos de vista por qué hacemos esto, no por reconocimiento, no por lavar la imagen corporativa, sino porque es lo correcto. Alejandro extendió su mano. Trato hecho. Cuando sus manos se encontraron, ambos sintieron que estaban sellando algo más que un acuerdo profesional. Era un compromiso compartido,
con una visión que trascendía lo individual, que buscaba construir puentes donde antes había muros. Mientras abandonaban la azotea para unirse a los últimos invitados, que quedaban en el centro, Alejandro reflexionó sobre el extraordinario viaje que había comenzado aquella noche en el Lumière. Un viaje que lo había llevado de la soledad del poder a la riqueza de las conexiones humanas auténticas. Y aunque el camino por delante estaba lleno de desafíos, por primera vez en mucho tiempo, Alejandro Montero sentía que avanzaba en la dirección correcta, no solo construyendo un imperio más grande, sino una vida más significativa, una vida donde el éxito se medía no solo por lo que se conseguía, sino por lo que se daba. Una vida inspirada por una simple verdad que había olvidado y que Elena le había ayudado a redescubrir: que la honestidad, la integridad y la bondad desinteresada seguían siendo los bienes más valiosos en un mundo donde todo parecía tener en precio. Y de mientras caminaba junto a Elena hacia un futuro que apenas comenzaban a imaginar juntos, Alejandro comprendió que había encontrado algo que su riqueza nunca pudo comprarle: un propósito que trascendía el éxito personal, una conexión que desafiaba su soledad, y una segunda oportunidad para ser no solo un hombre de éxito, sino un ser humano completo. En ese momento, bajo el cielo estrellado de Madrid, Alejandro Montero se sintió verdaderamente rico por primera vez en su vida.